Buenas noches, iglesia. Estamos listos ya para el domingo poder compartir y adorar juntos. Recuerden que si no están listos para regresar, no es pecado. Vamos a seguir grabando durante un tiempo más largo para ver cómo va la situación. Recuerden sus máscaras y por amor de Dios, no quiero ver ni un abrazo, no quiero ver ni un beso. El pastor Evan me ha dicho, Daddy, por favor, yo sé que los hispanos le encantan abrazar y besar, pero por favor, contrólalo. Sí que le pido, antes que me vayan a votar, no se abracen y no hay beso. Ya todo estará listo para el domingo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por un día más de vida. Señor, gracias por quien tú eres. Señor, hemos orado. Señor, hemos esperado en ti. Señor, hemos visto cosas lindas, Señor, y hemos visto muertos, Señor. Pero, Señor, seguimos aferrados a ti, Señor. Y queremos ser fiel, Señor, a lo que tú esperas, Señor, de cada uno de nosotros. Y sí, Señor, seguimos orando por el presidente. Seguimos orando, Señor, por el gobernador, por los médicos. Señor, por las enfermeras, Señor. Señor, por todos aquellos que todavía siguen con coronavirus, Señor. Por aquellos, Señor, que aún recientemente, Señor, han cogido coronavirus, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que todo lo que se haga este domingo sea para la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, por ahí. Háblanos, Señor, en esa noche. Porque, Señor, sí, nuestro corazón teme, Señor. Pero, Señor, háblanos, Señor, de saber que regresar es lo correcto. Hacerlo como iglesia, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Ninguno de nosotros somos exentos a las tormentas. Todos hemos o vamos a enfrentarnos con una tormenta. Las tormentas vienen de varias formas. El dinero se termina, se pierde un ser querido, problemas en el trabajo, dificultades en el matrimonio, hijos perdidos, trastornos emocionales. El Señor permite que vengan estas tormentas para captar nuestra atención. ¿Cuántas personas no hemos conocido que han caído en el hospital y porque han caído en el hospital han llegado a conocer al Señor en el hospital? ¿Cuántos presos? Nunca se me olvida el testimonio de un hombre. Estuve en el ministerio de la cárcel por 7 años y un día se levanta un sábado y dice, yo quiero darle gracias a Dios porque me dieron 45 años de cárcel. Y yo dije, wow, y le está dando gracias a Dios. Pero escuchen esta palabra. Él dice que si no hubiera caído en la cárcel jamás hubiera parado la vida de locura en la cual vivía para oír las cosas del Señor. Hermanos, la realidad es que todos nosotros hemos o vamos a experimentar el dolor del sufrimiento. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿O qué vamos a hacer cuando nuestro mundo comienza a derrumbarse? ¿Qué hacemos cuando Dios dice no a nuestras oraciones, aún en medio de una tormenta? Lo interesante es que cuando viene sufrimiento a nuestra vida, siempre surge la misma pregunta. Señor, ¿por qué? Pero la realidad es que no tenemos respuesta para esta pregunta. Y lo lindo es que cuando vamos a la Biblia a buscar el por qué, nos encontramos en la sabiduría de Dios que nos ha cambiado el por qué en qué. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo creo que esta respuesta la encontramos en la Biblia en esta noche. Les invito a que abran sus Biblias, 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, y vamos a estar mirando versículos del 13 al 24. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 24. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Recuerden la historia que David había adulterado con Betsabé, que había mandado a matar a su esposo Urías. Es interesante que Natán va y lo confronta con aquella historia que el pobre campesino más tenía una ovejita y el hombre lo mandó a matarlo y ese hombre tenía cantidad de ovejas y de vacas y de animales.
Y cuando David oyó esa historia, dice, ese hombre es un hombre malo, ese hombre debe de morir. Y Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Y vemos aquí que él se arrepiente de sus pecados. Dice ahí que David le dijo a Natán, pequé contra Jehová. Pero Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Miren el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirás. Dios quitó la pena de muerte y le dio el perdón que David necesitaba, pero no le quitó la consecuencia del pecado. Por favor, entiendan, sí somos perdonados, pero el Señor no siempre va a quitar la consecuencia de ese pecado. ¿Ustedes se recuerdan los momentos tan difíciles aquí mismo en nuestro país con el SIDA? ¿Cuántas personas conocimos que se arrepintieron de sus pecados? ¿Y cuántas personas conocimos que no tengo duda que el Señor los perdonó? ¿Pero qué sucedió con ellos? Se murieron. Había consecuencia al pecado. Y aún en el ministerio, en las cárceles, he conocido cantidad de personas que van a pasar toda su vida en la cárcel y se han arrepentido. Y aún son ministros en las cárceles hoy en día. No tengo duda que Dios los ha perdonado. Pero tienen que cumplir con los años que le han echado. Tenemos que entender que sí hay consecuencias, pero tenemos que entender que lo más importante en nuestra vida es el perdón de Dios. Miren el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Yo sé que son palabras fuertes. Aquí vemos que el sufrimiento le vino a este niño a través de la enfermedad. Y es interesante porque ahí dice que al niño que la mujer de Urías había dado a David. Tal parece como recordándole que era la consecuencia del pecado. Pero miren lo que dice el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. El dolor de David era grande en ese momento. Dice que David rogó. Su corazón estaba quebrantado. Él estaba llevando el peso de esta tormenta que estaba viviendo por consecuencia de su pecado. Déjame hacerle una pregunta. ¿Estamos rogando por la situación de nuestro país? ¿Por el pecado de nuestro país? ¿Estamos de verdad rogándole al Señor por la situación en nuestra ciudad? ¿Seguimos orando por coronavirus? Hermanos, cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, no hay nada mejor que darnos a la oración. Por eso durante estos 3 meses, nuestra relación con el Señor debía haber cambiado por completo. Porque debemos de estar orando a Él constantemente. Especialmente esa oración en que Dios nos habla a nosotros. Esa oración donde cuando estamos con Él, sentimos que Él nos está ministrando. Sentimos su presencia. Yo no sé ustedes, pero ¿han ustedes sentido que la presencia del Señor casi que nos está tocando? Y a veces no queremos ni abrir los ojos y terminar ese tiempo de oración. Las personas siempre me han preguntado, Pastor, ¿cuándo es cuando usted ha sentido más la presencia del Señor? ¿Durante una prédica? ¿Durante un pastorado? ¿Durante el tiempo que ministraste con la convención? ¿Cuándo fue? ¿Durante un evangelismo? ¿Durante una campaña? Y la respuesta es ninguno de esos momentos. Yo he sentido la presencia del Señor como cuando la sentí con Priscila, cuando me la operaron de corazón abierto. Cuando pudimos orar allí con los médicos antes que se la llevaran. Que no teníamos seguridad que ella iba a regresar porque los muchachos con el síndrome de Down no pueden aceptar muy bien la anestesia. Esas 4 horas y media fue cuando más yo sentí la presencia de Dios. Hermanos, sí estamos en momentos difíciles, no solamente con coronavirus,
Pero aún con los disturbios, y vemos toda la injusticia, y vemos el racismo, y vemos la locura ahora de todas las reglas que están poniendo. Y mi temor es que pueda afectar la iglesia en un futuro bien cercano, la locura que se está viviendo. Pero ahí es donde tenemos que estar aferrados al Señor. Es cuando más tenemos que estar sintiendo su presencia. Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras que hay esperanza, hay lugar para la oración. Qué lindo que ese versículo dice que David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Es interesante que dice y ayunó. Por favor entiendan, el ayuno es dependencia total de Dios. No es para torcerle el brazo a Dios. Por favor, no malentiendan lo que es el ayuno. No es decirle, Señor, yo estoy pasando hambre. Señor, cambia mi situación. Señor, mira lo que te estoy pidiendo por el hambre que estoy pasando. No, el ayuno es para que cada vez que tu tripa te suenen, tú vayas delante del Señor y decirle, Señor, espero tu voluntad. Estoy esperando tu voluntad. Tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes lo que yo necesito. Pero el ayuno es para sí, pero estoy dispuesto, estoy preparado para tu voluntad. Es interesante que al final de ese versículo dice, y pasó la noche acostado en tierra. Es interesante ver a David de esta forma. Una posición de humillación total. Déjame hacerle una pregunta. Hemos estado en estos momentos donde nuestra dependencia total es el Señor. Donde a veces no podemos ni respirar del dolor o la preocupación en nuestra vida. Y nos hemos caído de cara delante del Señor y en ayuno. Aunque hemos visto la inmadurez de David, cómo trajo este niño al mundo, aquí vemos la madurez de David en su tormenta y su sufrimiento. Déjame hacerle otra pregunta. ¿Estamos madurando en nuestro sufrimiento? ¿Estamos madurando en nuestra tormenta? ¿O todavía estamos hechos unos niños? Pero Señor, yo quiero esto, ¿y por qué no está sucediendo? A lo mejor ya el Señor ha respondido a nuestra oración. Miren el versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Esto era una prueba evidente de la sinceridad de su arrepentimiento. Había un quebrantamiento total en la vida de David en esta tormenta. Déjame hacerle otra pregunta. ¿Hay quebrantamiento en nuestra vida hoy en día por todo lo que está sucediendo? ¿Estamos de cara delante de Él durante el día? Miren el versículo 18 y 19. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo cual dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Aquí vemos que su tormenta fue de enfermedad al sufrimiento de la muerte. Y dice ese versículo, el niño murió. David por 7 días oró. David por 7 días ayunó. Hermanos, tenemos que entender y aceptar que nuestra confianza en Dios no nos garantiza que nuestra vida van a ir de acuerdo como nosotros queremos. No siempre va a haber un milagro. Este domingo estaremos viendo cuando Jesús le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Cuando le dijo, Pablo, ya yo te he oído, he visto tu lágrima, bástate en mi gracia. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, es para aceptar la voluntad de Dios. Y sí, hay veces y muchas veces va a ser un sí. Y nos glorificamos y lo adoramos. Hay veces va a ser un espera. Y tenemos que seguir adorándolo. Pero ¿qué hacemos cuando Dios dice no? Y lo vemos aquí en estos versículos. David oró. David ayunó. Y la respuesta fue un no. Miren el versículo 20. Porque tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué hacemos cuando Dios dice que no?
Fíjense en el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Se dieron cuenta lo que hizo David cuando entendió que la respuesta de Dios fue un no? Dice ese versículo, y adoró. La voluntad de Dios fue hecha. Hermano, esto es confiar en Dios. Dice que entró a la casa de Dios. Y ahora escuche mi corazón. Esto es lo que queremos hacer este domingo. Entrar a la casa de Dios. Y a lo mejor hay personas que dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué es tiempo de entrar a la casa de Dios? Hemos orado por coronavirus. Hemos orado por el presidente. Hemos orado por el gobernador. Hemos orado por los doctores. Hemos orado por los enfermeros. Hemos ido, nos hemos parqueado delante de los hospitales y orar por toda la situación de los hospitales. Hemos visto milagros como el Señor ha sanado. Pero también hemos visto como más de 120,000 personas han muerto. ¿Recuerdan los primeros estudios bíblicos que hablábamos, hermanos, que 2,000 personas han muerto, que 8,000 personas, que 12,000 personas? Escuchen, ya hemos visto más de 120,000 personas morir. Y sabemos que el coronavirus sigue vivo y presente en todos nuestros estados. Hemos sido obedientes a las leyes. Cerramos cuando tuvimos que cerrar. Y ahora tenemos la oportunidad de abrir otra vez. Ya Dios nos dio la respuesta. Y escuchen, iglesia, Él ha dicho que no. Que todavía no ha quitado coronavirus. Y que todavía a lo mejor no va a suceder los milagros. Nos hemos cuidado. Y el día que digan tenemos que cerrar otra vez, seguimos clamando a Dios. Pero como dice David ahí, y entró a la casa de Jehová y adoró. Y eso es todo lo que queremos hacer este domingo. Miren el versículo 21 y 22. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí en estos versículos vemos que él hizo lo que pudo. Él oró, él ayunó, él se humilló, pero se sometió a la voluntad de Dios. Dios le dijo, no va a sobrevivir este niño. Y qué lindo que ese versículo 23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Voy a él, mas él no volverá a mí. Escuchen, iglesia, esto habla de conformidad. Y tenemos que estar conformes con lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos. Él nos dice, los que han muerto ya están fuera del alcance de nuestra oración. Es simplemente seguir nosotros preparándonos para el día que estemos con el Señor en el cielo. Y es interesante, versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Cuando Dios ve que buscamos su voluntad, cuando Dios ve que nosotros lo oramos por su voluntad y damos testimonio de su voluntad, Dios nos da paz, nos da consuelo y sigue bendiciéndonos. Es mi oración que cuando pasemos por una tormenta, cuando estemos en momentos de sufrimiento, que podamos orar, que podamos ayunar, que podamos humillarnos, pero entender que cuando Dios dice no, es tiempo de adorarlo. Que Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo.